todos los estados manejan secretos. Digamos, porque ningún estado asume la transparencia total de sus acciones. Bueno, nos metemos en otros asuntos. Lo ocurrido en el BRAEM hace una semana y media, quizás un poquito más, donde murieron cuatro efectivos del ejército, nos han hecho pensar en Nativa sobre la necesidad de hablar de inteligencia, de mirar la inteligencia en nuestro país. Sus alcances, su importancia, la legislación que la acompaña, ¿no es cierto?, sus objetivos en términos de país. Para eso hemos invitado esta mañana a Juan Carlos Liendo, ex jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, para conversar de estos temas y, si es posible y el tiempo nos alcanza, de otros también. Bienvenido, Juan Carlos, ¿cómo le va? Carlos, buenos días. Gracias por estar con nosotros. A ver, en materia de inteligencia, el Perú ¿tiene un marco legal y normativo poco claro, desactualizado, o por el contrario tiene una lógica y una estructura, una arquitectura jurídica moderna y con mirada de futuro? A ver, es una arquitectura nueva, digamos, que corresponde al siglo XXI, pero está incompleta y tiene serias deficiencias, digamos, ¿no? No es completa y tiene serias deficiencias. Te lo puedo decir con total convicción, digamos, porque el tiempo que he pasado en la actividad de inteligencia y también haber sido miembro de la asesor de la Comisión de Inteligencia del Congreso. De acuerdo. Entonces, si queremos mirar inteligencia como una actividad propia de los estados y en forma responsable, digamos, entonces hay que hacer definitivamente cambios en la legislación y en la concepción desde los tomadores de decisiones de lo que es inteligencia. Entiendo. Digamos, ¿no? Y dos cosas, pilares fundamentales, ¿no? Todos los estados manejan secretos, digamos, porque ningún estado asume la transparencia total de sus acciones. Todos los estados tienen cosas que proteger y cosas que averiguar que otros actores protejan. Así es. Entonces, el mundo civilizado estructura esa búsqueda de secretos, que es tradicional, propia de la especie humana, en forma profesional y técnica a partir de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, a partir de la Segunda Guerra Mundial hay una reflexión académica sobre lo que son secretos de Estado e inteligencia, más allá del rol militar, que ha sido siempre tradicionalmente asociado con los secretos, ¿no? De acuerdo. Entonces, el Perú adopta ello en el modelo de los 70 de la Guerra Fría, que es con lo cual enfrenta a Sendero Luminoso a la libertad. Pero eso se agota también, claro, ¿no? Después de la caída del muro de Berlín hay otra visión, digamos, ¿no? Entonces, esa visión de después de la caída del muro de Berlín, para el caso peruano, y que es las bases modernas de la inteligencia que sigue desarrollándose, no ha sido asimilada en los estándares internacionales de la doctrina comparada. Entonces, así como está planteado hoy el concepto de inteligencia desde la Dirección de Estado, a través de la DINI o otros sus sistemas, no funciona. No funciona. No funciona, exacto. Pero no la hace funcionar los elementos que usted ha señalado que dejan incompleta la norma, o hay un sentido común respecto a la inteligencia que tendríamos que afinar. Las dos cosas, si vamos por lo segundo. Tenemos que afinar el sentido común, digamos. Y el sentido común implica un conocimiento, digamos, técnico sobre lo que es la inteligencia, básico, fundamental, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque maneja asuntos de secretos. Cuando se maneja asuntos de secretos desde el poder, entonces, si no se encuadra bien cuál es la responsabilidad de administrar secretos, se llega a una tiranía. Sin duda. O el poder a la corrupción. Sí. O sea, si tú estás en el poder de toma de decisiones y no articulas bien la naturaleza de la actividad de inteligencia, la importancia de la rendición de cuentas dentro de lo que es el sistema de inteligencia y el fin moral que persigue, porque también hay un fin moral, entonces caes en tiranía o caes en corrupción. Entiendo. O en ineficiencia, o en las tres cosas juntas. Entiendo. Digamos, ¿no? Entonces se necesita afinar el sentido común y hacer ajustes a la ley. Lo puedo decir porque es público, en la Comisión de Inteligencia se debatía esto, y por ejemplo es necesario un balance de poder en la supervisión de los sistemas de inteligencia, digamos, ¿no? Que es complicado, pero tiene que darse. Y por ello, por ejemplo, es necesario enfocar dos cosas, digamos, la visión política y el control parlamentario sobre la actividad de inteligencia. La visión política es que los asuntos de secretos de Estado están en el marco de la seguridad nacional. Sin duda. O sea, no están para un conflicto social, no están para un adversario político, no están para una intervención X por ahí. No, están en el marco de la seguridad nacional. Digamos, entonces, responden intereses de Estado, no responden intereses de gobierno. Y para que se asegure que respondan intereses de Estado,
y no intereses de gobierno, tiene que haber una institucionalidad de inteligencia que no existe. De acuerdo. Ese es uno. En ese mismo sentido, entonces, ¿los cambios de orientación política de un gobierno influyen en las prioridades y en la continuidad de un trabajo de inteligencia? Efectivamente, y la ley actual lo permite, porque señala objetivos de inteligencia como mantener la estabilidad del gobierno. O sea, eso es absurdo. Absurdo. Digamos, ¿no? O que se designe presupuestos de inteligencia para hacer investigaciones policiales. Digamos que ven asuntos de delito o crimen, claro, que tienen una naturaleza técnica. De otro tipo, por Mientras supuesto. que la inteligencia tiene una naturaleza política de secreto de Estado. Correcto. Digamos, o sea, yo te pregunto, por ejemplo, a ver, ¿dónde está aquí el representante del sistema de inteligencia japonés? Así no funciona. O el chino, o el ruso. Digamos, es otra dimensión. Y eso es importante porque en el relacionamiento internacional de los países siempre hay asuntos de Estado, y de Estados secretos. Y los profesionales de inteligencia son un camino previo de enlace, conversación secreta que no compromete a los tomadores de decisiones para solucionar asuntos complejos de diverso tipo, entre los países o entre organismos internacionales. De acuerdo. Y el Perú carece de eso. Aterricemos todavía más la discusión desde la creación del BRAEM como espacio de intervención en salud, militar, en fin, frente al tema del narcotráfico y el terrorismo. Yo creo que ha habido tiempo suficiente para entrar en ese territorio, tejer una red de contactos, ya estoy hablando de inteligencia operativa, si usted quiere, que permita saber en el BRAEM quién es quién, cómo se desplaza, en qué pueblos están, a qué zonas llegan, de qué zonas parten, pero da la sensación que ese trabajo, lo digo como sensación, en el BRAEM estuviera ausente. ¿Qué diría usted al respecto? Muy interesante tu punto de vista porque parte del sentido común que todo ciudadano se ofrece, ¿no? A ver, lo que yo te puedo decir es lo siguiente. Todas esas interrogantes en el mundo de la inteligencia, nosotros llamamos de campo, ¿no? De campo, de que está ahí, existe. O sea, yo te puedo decir que más del 80% o más del 90% existe. A ver, te digo, la aproximación al conocimiento oculto tiene 3 niveles, por decirlo, ¿no? El nivel de que conoces que hay algo oculto y tienes una primera aproximación es el tercer anillo. El segundo anillo es que ya conoces los procesos, cómo funciona. Así es. Y el primer anillo es el contacto directo con el objetivo de inteligencia. En este caso, poder conversar con los Quispe Palomino o con el camarada Raúl. Exactamente. Ese es el más complicado. En el segundo nivel existe un conocimiento de experiencia muy cercano al 80%, con acceso. Y en el tercer nivel se conoce todo. Entonces, ¿qué falla? Correcto, ¿qué falla? Que la inteligencia en sí misma, digamos, no es un arma del Estado autónoma que hace cosas por sí misma. No. Hemos visto, por ejemplo, que en el caso de Fujimori, todos los problemas son cuando inteligencia quería actuar por su lado, lejos del control político. Totalmente. ¿Correcto? Entonces, para que la utilización del conocimiento que produce inteligencia tenga sentido y valor, tiene que ser diseñado. Digamos, ese empleo, ¿no? Empleo de los recursos, todo para solucionar el problema. Y con toma de decisiones del gobierno en su más alto nivel. Hablo de presidencia y Consejo de Ministros. Claro. ¿Qué falta? Desde el año 2000 hasta la fecha, los tomadores de decisiones no se han involucrado con la voluntad, no han tenido la voluntad política para solucionar el problema del BRAE, porque están aplicando un modelo que no funciona. Un modelo que también está agotado. Todas las cosas están agotando acá en el Perú. Pero si existe un problema en el BRAE, es que la ley no permite avanzar más allá de lo que se conoce. La ley no establece responsabilidades de políticos para toma de decisiones y no hay una correcta evaluación de los resultados. Lo que yo te digo es empírico, digamos, es lo que se conoce un poco por sentido común o por la actividad. Pero no hay forma, de acuerdo a la ley, de verificarlo, evaluarlo, trazar metas, objetivos. Eso es incompleto. O sea, hay un problema legal de articulación de los sistemas. No hay unidad de comando-control. La policía tiene 4 o 5 organismos, entre comillas, de inteligencia. Que, insisto, la policía no hace inteligencia, hace investigaciones, es otra cosa. Las Fuerzas Armadas tienen 3 organismos, más el comando conjunto tiene 4, y no están integrados ni tienen unidad de acción. Entonces, cuando el gobierno
o uno anterior, dice, según fuentes de inteligencia, en esa movilización hay gente de no sé quién y de no sé cuántos. ¿De qué inteligencia están hablando? No está hablando de inteligencia. Por eso. Es porque, en principio, los secretos de Estado no se discuten. Exactamente, O sea, ¿no? si yo hablo eso, estoy asumiendo una responsabilidad y deja de ser secreto. Y tengo que rendir cuenta de lo que estoy diciendo. ¿Dónde están? ¿Y qué haces con ellos? Ajá. Y ese es el problema. Ajá. Porque están en un limbo, digamos, ¿no? La inteligencia no es una actividad de conocimiento que se usa para justificar las acciones de Estado. Ejemplo, acciones políticas de Estado, ¿no? Ejemplo, invasión a Irak por arma de destrucción masiva. Inteligencia me dijo, ¿dónde están? Así es. Nunca Así es. hubo. Nunca hubo. Ya, pero con una decisión, entre comillas, de inteligencia, se justifica una guerra. Sin duda. O sea, y así no funciona la naturaleza propia de inteligencia. Cuando en el Perú se dice, según inteligencia, tenemos esto, esto y el otro, tomas lo que dice la autoridad política y lo puedes leer en cualquier diario, ¿o no? Por supuesto, por supuesto. Lo puedes leer en cualquier... Entonces digo, oye, ¿para qué me sirve inteligencia si yo también sé lo que tú me estás diciendo, lo estoy encontrando en prensa? De acuerdo. Entonces, esa es una falencia que tenemos. Por definición, la DINE produce inteligencia para la formulación y ejecución de políticas de alcance nacional, estoy citando la norma, Exacto. para la defensa de la soberanía nacional y el desarrollo integral de la nación. Ya. ¿La información que nutre a la DINI viene siempre de los institutos armados o puede venir de otras fuentes? A ver, en la concepción, digamos, de la producción de conocimiento para los tomadores de decisiones, hay fuentes, digamos, institucionales organizadas, ¿no? Pero cualquier mandatario, por ejemplo, Carlos, tú como mandatario, digamos, no hay restricción para dónde obtengas la información. El punto es que la información sea una fuente confiable. Hay que y la información validarla, tiene que Así hay es. pases, ¿no? Y no solamente una fuente, son mínima 3 fuentes en el mismo nivel, en el mismo plano, en la misma dimensión. Digamos, si estamos hablando de economía, son 3 fuentes de economía de carácter secreto, verificables. O sea, si yo soy presidente y me traen una información, digo, muy bien. ¿Cómo lo has trabajado? Claro, ¿Dónde está? Yo claro. veo la hoja, digo, con la experiencia, ¿no? Con un golpe de vista, oye, me estás toqueando. Claro. Porque hay procedimientos de validar la información. 3 procedimientos. Se valida la información como hecho. ¿Ya? Se valida el origen, o sea, de dónde salió, cómo salió, cómo la sacaste, y se valida quién te la da. O sea, a ver, tú me estás dando información, entro a tu ficha, siempre me das buena información, te creo. Oye, es la primera que me traes y te voy a creer. Entonces, hay diferentes posibilidades. Se evalúa la fuente, se evalúa el órgano y se evalúa la información en sí misma. Pero corríjame si me equivoco, mi sensación es que, o al menos como pensamiento, como creencia, es que la inteligencia en nuestro país siempre ha estado marcada por la presencia de lo militar en el trabajo y en la construcción de esa información. Pero quizás es una mirada casi decimonónica, digamos, porque si lo único que vamos a proveer o vamos a obtener viene de los institutos armados, es una mirada muy sesgada de la realidad. Es incompleta. Incompleta, ¿no? O sea, de hecho es incompleta. Yo soy militar, ¿no? Ajá. Tienes una visión enganchada de lo militar. Exacto. Además, la lógica es otra. La lógica es otra. Tú como militar, o sea, te lo digo, ¿no? Digamos, a ver, yo tengo tiempo en lo militar, ya estoy fuera del servicio casi como 12 años, y ya te involucras en la academia, en el trabajo privado, ya tienes otra visión, ¿no? Por supuesto. Lo militar tiene la obligación de mirar las cosas en el contexto del enemigo. Así es. ¿No? Entonces, tener un identificador de enemigos es complicado. Así es, no, de acuerdo. No, pero son los anteojos de la seguridad y de la guerra, ¿no? Exacto, ¿no es cierto? A ver, en ciertos momentos tiene prioridad cuando hay enfrentamiento militar, Lógico, pero lógico. en momentos políticos no. Eso es la caída de Fujimori. Es que mantuvo la visión militar sobre la inteligencia cuando ya Sendero Luminoso estaba en bajada. Entiendo. Ahí debió existir un proceso de transformación que ya se estaba comenzando, pero no fue suficiente, digamos, ¿no? El empoderamiento militar en el gobierno de Fujimori, cuando ya debía salir, viene con el caso Chavín de Huántar. Ok. Pues si no hubiera habido Chavín de Huántar, tal vez hubiese habido alguna transformación, pero regresando a tu pregunta, muy claro, ¿no? Por eso los países responsables necesitan una inteligencia
nacional que no tenga carácter militar, tenga carácter humanista. Ok. O sea, ese es indispensable. Hasta Rusia lo tiene. Ok. ¿Ya? Porque ¿Con fuerte presencia de civiles en ese proceso? sí, pero civiles con formación en Sin duda, inteligencia. sin duda. Yo no puedo agarrar ahorita y tener es una experiencia cercana que he visto en inteligencia. Digo, okay, 40 asesores de inteligencia civiles y humanistas, profesionales de primer nivel, y van a empezar a trabajar los secretos hoy. O sea, eso es producto de tiempo, ¿no? Una de las metas de cuando yo estuve en la INE fue precisamente, ¿no? Empoderar, digamos, porque ya hay profesionales, digamos, acercados a la función de inteligencia, y se tiene que, digamos, fortalecer una aproximación humanista, digamos, en términos de centrar el ejercicio del poder en la persona, más que en el enemigo, ¿no? En la inteligencia nacional. Correcto. Eso es indispensable. Una última pregunta, quizás más complicada, pero Sí. Todas las inteligencias del mundo tengo la sensación que corren el riesgo de traspasar la línea del abuso y poder violar derechos humanos si no se respetan justamente esos límites. En España, por ejemplo, Pablo Iglesias, dirigente de Podemos, usaba la expresión las cloacas del Estado, ¿no? Donde se ocurre todo lo sucio, ocurre ahí. ¿Es una percepción justa de lo que ocurre en inteligencia? Es una percepción más que justa, digamos, realista de lo que puede ocurrir. Ok. O sea, sí, O sea, te puede lo digo. ocurrir, O sea, realmente. obviamente, digamos, a ver, puede ocurrir, porque, a ver, mira, y no solamente en el país, yo te puedo decir, dentro del ejército, Ajá. digamos, ¿no? Cuando yo fui jefe del CIE, eres el jefe encargado de conseguir informaciones Así para la es, toma de decisiones, así es. y eres el jefe de seguridad del ejército, eres inteligencia y contrainteligencia. Entonces, el hombre de los secretos es el más, digamos, El más requerido, el más buscado. ¿Qué información tienes? Ese es uno, y el que más rechazo también jala por otros lados. Ajá. O sea, es el más espeso. Digamos, uy, ¿este pata qué sabe? ¿Y Claro. qué le va a decir al comandante general? Claro, ¿Y qué tiene? claro, lo entiendo. Entonces es complicadísimo. Cuando tú te aproximas a los secretos, o sea, encuentras cosas muy duras. Por eso digo que hay que tener una visión humanista. Si esa información es entregada sin un parámetro ético y moral que es propio de la actividad moderna de inteligencia al tomador de decisiones, Así es. o sea, puede ser desastre. Desastre. Si el tomador de decisiones no tiene capacidad moral, digamos, no tiene una visión, de nuevo, humanista, entonces utiliza los secretos de inteligencia sin ningún tipo de control o consideración, entonces es un arma terrible, digamos. Entonces, y yendo a lo que tú mencionas, ¿no? Lo relacionado con la violación de derechos humanos, que es cierto, ¿no? Hay una doble dimensión ahí de aproximación Para cerrar, profesional, para cerrar, ¿no? Doble dimensión, pequeña, digamos. Sí, es posible que se cometan cuando no existen procedimientos de transparencia interna, procedimientos propios de inteligencia y rendición de cuentas. Hay formas y mecanismos dentro del ámbito de inteligencia. Y segundo, esa dimensión tiene que ir acompañada con la que tienen todos los países responsables, que es la negación plausible sobre hechos de inteligencia. Porque la negación plausible tiene dos cosas: que todas las operaciones de inteligencia, contrainteligencia, tienen que ser autorizadas por los jefes de Estado, ya, no por los operativos de inteligencia. O sea, no es que a mí se me ocurre capturar a fulano porque yo soy el más trome o hacer esto. No, todas las operaciones de inteligencia y contrainteligencia responden a un requerimiento formal de los tomadores de decisiones. Y si no se discute el resultado, sino se discute la dimensión de la seguridad nacional involucrada. De acuerdo. Firma presidente del Consejo de Ministros. Clarísimo. Más o menos por ahí. Y en 10 segundos, hacer inteligencia debe ser muy caro. Buena inteligencia debe ser muy caro. Comprar información, buscar fuentes. ¿Tiene recursos la DINI? Ah, sí, claro. Hay recursos. Claro, el Estado peruano... No hay excusa para no tener una inteligencia más moderna. Pues. El Estado peruano no puede ejecutar eficientemente más del 60% del presupuesto. Eso es impresionante. Señor Liendo, gracias. Carlos, un gusto. Y véngase cuando quiera para seguir hablando de inteligencia. Encantado. En el programa. Hemos estado con Juan Carlos Liendo, ex jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, conversando de la importancia del servicio mismo, del trabajo de inteligencia en nuestro país, la mirada moderna que debe tener y los alcances que puede tener.